Hola, ¿qué tal? El día de hoy les presento el video con las conclusiones de mi proyecto final de la clase número 15 sobre actividades. Primeramente, la actividad que se seleccionó es la de cuadro sinóptico, dado que en mi opinión me pareció la actividad más interesante de las 6 antes vistas en la clase número 15. En esta ocasión preparé un cuadro sinóptico en el programa Visio. Ahora mismo se los muestro en la pantalla de mi computadora. Aquí está. El título principal de este cuadro sinóptico es Enfoques de la investigación. Este cuadro sinóptico lo tomé como referencia de un libro de Roberto Hernández Sampieri que se llama Metodología de la investigación. Este libro en particular lo recomiendo ampliamente debido a que es un libro que nos ayuda a poder realizar un trabajo de tesis o de investigación, claro está. Y en el caso particular mío, me ayudó a hacer la realización de mi tesis, que fue un trabajo muy duro. Estaba totalmente perdido, pero este libro me dio una guía para poder darle la estructura a mi trabajo. Por ejemplo, aquí lo tomé de referencia de este cuadro sinóptico. Me pareció muy bueno para hacer la explicación de mis conclusiones. Y bueno, eh, le repito, se lo recomiendo ampliamente. Es un excelente libro y espero que les pueda funcionar en sus trabajos. Volviendo con las conclusiones del proyecto final, primeramente se llegó a la conclusión de que esta actividad presenta grandes ventajas a la persona que lo utilice, debido a que la información que contiene el cuadro sinóptico es la información más relevante del título principal, en este caso enfoques de la investigación. La información más destacada viene siendo la que se presenta en, en las llaves que contiene el cuadro sinóptico, en los elementos gráficos también, como esta flecha. Otra de las ventajas que presenta el cuadro sinóptico es que toda la información que está recabada aquí está sintetizada. Ya se hizo una previa investigación, y toda la información que contiene este cuadro sinóptico ya viene sintetizada. Por otra parte, otra ventaja que presenta el cuadro sinóptico es que la información que nos muestra aquí está ordenada jerárquicamente. Tiene un orden jerárquico. ¿A qué me refiero con esto? Que la información va a medida de su relevancia en el tema. En este caso, los tipos de enfoques tienen mayor relevancia que presentar sus características, sus procesos y sus bondades. Primeramente se tiene que aprender que en enfoques de la investigación existen tres tipos. Esa sería su jerarquía en este cuadro sinóptico. Tocando otro punto de las conclusiones, se llegó a que este tipo de actividades desarrolla
varios tipos de aprendizaje, que claro, se vieron en clases pasadas, y anexo otras dos que investigué en una página que les, que les pongo la cita en mi proyecto redactado, las cuales son el aprendizaje visual. El aprendizaje visual, ¿por qué? Bueno, pues como se puede ver, el cuadro sinóptico tiene elementos visuales que lo hacen agradable a la vista, que lo hacen interesante al momento de verlo. No es como leer un libro con mucha información. Otro de los tipos de aprendizaje que se desarrolla es el significativo, donde los conceptos y palabras claves se interrelacionan. Aquí en esta actividad se interrelacionan los conceptos y las palabras claves para darle coherencia con el título principal. Esto es lo que desarrolla el aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo se trata de esto: interrelacionar conceptos y palabras claves en nuestro aprendizaje. Por último, desarrolla el aprendizaje receptivo, porque la información que ya tenemos por experiencia o por estudios previos es mejorada por una información más corta y objetiva. Como lo mencioné anteriormente, el cuadro sinóptico, en el cuadro sinóptico se hace una síntesis de toda esa información enorme que obtenemos de una investigación teórica, y la pasamos a conceptos, palabras, claves que nos engloban todo lo que tenemos que saber sobre enfoque de la investigación y la información más relevante. Después se llega a la conclusión también que los programas computacionales mejoran este tipo de actividades. En este caso, hago hincapié en presentarles mi cuadro sinóptico, mi ejemplo de cuadro sinóptico en el programa Visio. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas nos ayuda a mejorar nuestros trabajos y actividades. En mi caso particular, llevo aproximadamente 4 años utilizando el programa Visio, y presenta muchas ventajas que no tiene, por ejemplo, Word o PowerPoint, que también de hecho nos sirven para hacer este tipo de actividades. También nos sirve para realizar cuadros, mapas conceptuales, perdón, mapas mentales. Sí, también se pueden realizar. Disculpen, se abrió una página de internet. Continuando con este punto de la conclusión, se llega a que estos programas computacionales mejoran la presentación de nuestros trabajos, como lo dije anteriormente, pero en lo particular recomiendo ampliamente el programa Visio. Por una de las características que tiene este programa es que su formato es muy estable, y se los voy a mostrar en estos momentos. Por ejemplo, si yo tomo una imagen, voy a tomar esta imagen que tengo aquí de unos Gundams, que son una caricatura japonesa muy buena. Le voy a dar copiar.
y verán lo que pasa al momento de pegarlo en vicio. Aquí aparentemente todo mi trabajo ha tenido un cambio, pero si yo le doy forma a la imagen, como pueden ver, el formato de mi trabajo no se altera. Es muy sólido el formato de vicio. Aquí la estoy acomodando y como ven, no alteró absolutamente nada de mi trabajo. Pero si yo hubiera hecho esto en mi cuadro sinóptico en Word, por ejemplo, aquí tengo mi trabajo de mi proyecto final. Le voy a dar pegar. Todo, todo el formato de mi redacción fue alterado. Si yo hubiera tenido líneas, llaves y otros elementos gráficos, hubieran sido desplazados. Se hubiera hecho todo un enrollo. Caso contrario de vicio. Como ven, es un programa muy bueno que les recomiendo. Y por último, en estas conclusiones, se llegó a que este tipo de actividades promueven el aprendizaje tecnológico. Claro está que utilizando las herramientas tecnológicas como las que estamos viendo en este video, que es mi computadora, los programas que, que tenemos en la actualidad para hacer este tipo de presentaciones gráficas. ¿Por qué digo esto? Porque son más atractivos para los estudiantes. Les atrae más estudiar con este tipo de herramientas porque son muy didácticas. Despiertan el interés de las personas por aprender. Ese sería el último punto de las conclusiones. Por el momento es todo de mi parte. Me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.